Bueno, perfecto. Muy buenas noches para todos. Estamos muy felices en estos momentos iniciando este gran espacio que tenemos bien preparado para que podamos seguir en estos espacios de aprendizaje. Bien lo sabemos que en la Semana Internacional del Coaching no solamente nos estamos reuniendo en Colombia, en Latinoamérica, sino que es a nivel mundial, donde la ACF tiene presencia de todos o bueno, donde tenemos todos los capítulos. Estamos cumpliendo 30 años, 30 felices años del surgimiento de nuestra comunidad y en Colombia ya son 20 felices años. Hoy continuamos este espacio de aprendizaje, de reflexión y tenemos un gran invitado. Ese gran invitado hoy es Alejandro Feijes, quien nos acompaña desde Argentina. Y de Alejandro, ¿qué decir? Alejandro es un coach PCC, tiene diferentes certificaciones, entre ellas coach de equipos, coach ejecutivo, mentor, supervisor, facilitador de metodologías Lego Cirrus Play. Asimismo, pues Alejo, dado que tengo también digamos que es un vínculo cercano, Alejandro es una persona que tiene alta curiosidad intelectual, le gusta la lectura, la formación, es consultor con más de 20 años de acompañamiento a empresas, organizaciones y equipos en toda Latinoamérica y bueno, también fue mi profesor en coaching de equipos. Así que Alejo, bienvenido a Colombia. Vamos a estar aquí para aprenderte y bueno, Mm. muchas gracias por tu presencia y por aceptarnos esta invitación, donde nos vas a hablar de lo que es el Readiness y el Coachability. Ya nos compartirás qué es esto, Alejo, y cómo se aplica en los contextos organizacionales y acompañamientos. Muchas gracias y nuevamente bienvenido, Alejo. Muchas gracias. Gracias Juan, gracias Lili. Así que gracias a todos por estar. Sé que es viernes, tarde, noche, con lo cual esta vale doble, siendo que están terminando la semana, que, que, bueno, con todo lo que eso implica. Así que gracias a todos por estar. Y yo feliz de que podamos conversar un rato esta hora que tenemos para pensar sobre esto que decía Juan, Readiness y Coachability, ahí vamos a ver de qué va. Bien. Eh, la idea para quienes puedan y estén con posibilidad de, si quieren prender sus cámaras, me va a encantar conversar, verlos, compartir. La idea también es que podamos tener cierta interacción, así que para hacer un viernes a la noche, despreocúpense de que no van a estar una hora escuchándome en continuo. Vamos a ver de ir interactuando y compartiendo, ¿va? Así que empiezo sin más y ahí vamos en esto. Bien, eh, Readiness y Coachability, factores claves de éxito. Este parece ser el título de hoy, ¿no? Y vamos a ir en detalle a qué quieren decir estas dos palabras, qué implican y qué tienen que ver con cómo influyen en nuestro, entre comillas, negocio, que pareciera ser el cambio, ¿sí? Pareciera ser el que algo cambie, que cambien las personas, que cambien las organizaciones, que cambien los equipos, que se transformen. Todas estas palabras están muy presentes en nuestro quehacer como coaches, ¿sí? Y les quiero contar un poco desde dónde o por qué este tema, de dónde sale, por qué hablar de esto y no de otra cosa. Por un lado, desde mi experiencia en espacios de coaching ejecutivo, sobre todo, me he encontrado con, y creo que les habrá pasado, ustedes me van a poder decir, situaciones donde pareciera que el cliente está dispuesto y funciona y conecta con el proceso de cambio y otras situaciones, otros escenarios donde pareciera que el coaching no funciona, que no hay forma de que algo nuevo se articule, aparece la resistencia, aparece la falta de compromiso, como la inasistencia, el que no hace las tareas, ¿no? Todas síntomas que decís, ¿por qué con algún cliente sí, por qué con algún cliente no? ¿Cuáles son las situaciones que aparecen ahí? Entonces, al hacer yo una de las cosas que hago, una de las actividades que llevo adelante es la supervisión en coaching, que es ese espacio donde acompaño a coaches a reflexionar sobre cómo hacen lo que hacen, cómo hacemos lo que hacemos a la hora de coachear y cómo estamos llevando adelante nuestra práctica.
Y estas situaciones de que me pasa tal cosa con este cliente que no funciona, no anda, no tengo herramientas, no logro que cambie, no logro que se mueva, y todas esas formas de experiencia venían a supervisión y muchas veces los coaches buscaban como respuesta herramientas. Era como decir, lo que tengo en mi caja de herramientas no me alcanza para este cliente que tengo enfrente. Las intervenciones que hago como coach no son suficientes para que este cliente pareciera que cambie, cumpla su proceso. Y eso me llevó a reflexionar un poco de qué va esto y me gustó la idea que mucho se trabaja en sanación, en los ámbitos de sanación con esta idea, que es más que curar el síntoma, se trata de crear las condiciones para que el organismo, el sistema, encuentre su equilibrio natural nuevamente. Entonces, Readiness y Coachability tiene que ver no con herramientas para intervenir, sino como criterios para crear un contexto adecuado para el cambio, ¿sí? ¿Qué contexto necesito crear como coach? ¿En qué tengo que pensar como coach para estar sensible a cómo llega este cliente, de dónde viene y qué necesitamos atender para que el cambio sea posible, ¿sí? En definitiva, para que la práctica de coaching sea exitosa, entendiendo éxito como que sea de bien para el cliente, de bien para la organización y de bien para el coach. Entonces, vamos a empezar con estas dos palabras como para ponerles un poco de pulpa y entender de qué va. Eh, Muchas veces nos pasa que cuando miramos nuestro quehacer como coaches, miramos lo que ocurre en una sesión. Y es como que a veces apareciera que nos ponemos como las orejeras y que las fronteras del coaching son la sesión. ¿Cómo hago el acuerdo? ¿Cómo cierro la sesión? Y eso empieza y termina ahí, ¿ok? Y el coaching, la experiencia del coaching es mucho más amplia que eso. Eh, a veces ampliamos las orejeras y miramos el proceso de coaching, ¿no? Entonces puedo entender que son muchas sesiones, o sea, muchos momentos donde empiezan y terminan las sesiones. Pero aún esto es corto. Para poder entender las condiciones que influyen en un proceso de coaching, tengo que ampliar aún más la mirada. Y esto arranca desde el momento en que hay uno, dos, cinco personas en una organización sentadas pensando en que necesitan una intervención de coaching para un colaborador. Desde el momento en que alguien del menú de opciones que hay para acompañar a un colaborador en su desarrollo, elige que el coaching pareciera ser la adecuada. ¿Mm? Y en ese momento, ni siquiera estoy yo como coach. Quizás ni siquiera era alguien a quien iban a elegir. Es ajeno a mí. Ahora, conocer cómo es que han tomado la decisión de que el coaching era la mejor opción es vital para mí como coach. No sé si les ha pasado y me gustaría que me cuenten si así fue, que de repente hay personas que llegan a los procesos de coaching, por ejemplo, para que desarrollen habilidades de comunicación o de liderazgo o de resolución de conflictos o de conversaciones difíciles. ¿Está bien? Temas generales. Sin embargo, cuando vos preguntás o tú preguntas si esa persona alguna vez ha tenido algún tipo de capacitación sobre esas herramientas dinámicas o situaciones, la respuesta es no. Con lo cual, esa persona entra a un proceso de coaching porque aparentemente tiene falencia en determinadas habilidades de comunicación para las que nunca fue entrenado, para las que nunca tuvo una formación previa o para los cuales hay una expectativa de que si sos líder deberías poder manejar eso porque sí, porque eres líder y punto, ¿no? Con lo cual, el coaching, cuando el coach empieza a trabajar, se encuentra con que el problema no es la capacidad de desplegar el potencial o de aprender del cliente, sino que no tenía las distinciones, el background, las herramientas para poder usarlo. Que si las hubiera tenido, hubiera podido desempeñarse adecuadamente. Y esos son los momentos donde la expectativa del cliente muchas veces pasa a ser que me des las herramientas, que me digas cómo, que me muestres formas, porque eso es lo que necesito para resolver mi labor diaria. Entonces, aquí entramos en el readiness. Vamos a entrar en el readiness.
Cuando hablamos de readiness, readiness es el término que hace referencia a el estado de estar listo para, de ready, estar listo. Entonces, el readiness habla de cuáles son las condiciones, los criterios que necesito asegurar para que el coaching sea realmente la intervención adecuada y que encontrarme con un cliente que esté abierto y dispuesto al cambio, porque eso es lo otro, ¿no? Que el coaching sea la intervención adecuada, pero que además la persona tenga ganas de pasar por un proceso de coaching. Y tenga ganas no es que tenga ganas, sino que esté emocional, física, psicológica, anímicamente disponible para hacer y llevar adelante y sostener todo lo que implica un proceso de coaching. Entonces, eh, cuando hablamos de readiness, hablamos de varias cosas. La primera, preguntas que podemos empezar a explorar. La primera es, ¿cómo han decidido que el coaching es la mejor opción? Primer cosa. ¿Entre cuántos coaches pudo elegir este cliente? ¿Entre cuántos coaches fui elegido? ¿Será que el cliente tenía posibilidad de elegir entre más de un coach o era el coach de confianza que tocó, que había, que conocían, que encajó en el presupuesto y entonces por eso fue el que terminó haciendo el proceso? Cuando hablamos de diversidad, de inclusión, de temas de inclusive hasta generacionales, eso implica la, la elección, implica la libertad de elección. Una de las cosas por las cuales se hacen estas sesiones de química para que se conozca el coach y el cliente es para ver si hay match o no, si hay sintonía o no la hay, si yo soy el coach adecuado para esa persona y si ese cliente es alguien a quien yo siento la posibilidad de acompañar, porque la elección en el coaching, a diferencia de lo que ocurre en la medicina, es de doble vía. Nos podemos elegir mutuamente. El coach puede elegir no trabajar con un cliente por algún motivo. De modo que si el cliente no eligió, si al cliente, por ejemplo, nunca le informaron qué es un proceso de coaching, si nunca le dijeron cuáles eran las condiciones necesarias para que el coaching funcione, por ejemplo, su involucramiento, su compromiso, su disposición al cambio, su apertura, su vulnerabilidad para poder trabajar, si nadie le ha contado de eso, puede ser que la persona no esté tan disponible para entrar en un proceso, ¿no? Y esto sigue con la fase de contratación, ¿no? Esto de cuántas son las opciones que tiene el cliente para elegir un coach, si las tiene, no las tiene, cómo hacemos los contratos entre coach, cliente y la organización, es otro factor clave. ¿Mm? Yo ahora voy a darle doble clic al readiness para ver algo más en detalle de qué va. Pero me gustaría dejar estas dos ideas claras. Readiness es crear condiciones para que el proceso funcione. Coachability tiene que ver con la disposición que el cliente tiene para emprender un proceso de cambio, con la disposición que el cliente tiene para ser atravesado por el coaching y ser influido por este proceso de aprendizaje. ¿Qué apertura tiene? ¿Qué sentido qué sentido de agencia tiene? ¿En qué grado la persona cree que puede cambiar su realidad y que es autor de sus próximos futuros? ¿Qué nivel de confianza tiene para poder llevar adelante un cambio? ¿Qué disposición tiene para ser el protagonista del proceso? Ahí tenemos esas dos ideas. Entonces voy a darle un poquito más y, y abro para alguna pregunta y reflexión conjunta. Entonces, me gustaría que a lo largo de esta presentación podamos elaborar alguna idea de qué hace que estos dos aspectos, readiness y coachability, sean factores de éxito. Bien. Primero, el primer punto, la práctica ética. Esto para mí es fundamental, es la base, es el pilar que nos cuida a los coaches como profesionales, cuida la profesión, cuida al cliente, cuida las organizaciones. Lo peor de lo peor que podemos hacer es meter a una persona en un proceso de cambio para el cual no lo necesita, no está dispuesto, no está abierto, no lo quiere. Eh, Eso tiene que ver, si quieren, con un espacio de compasión. Entonces, desarrollar una práctica ética implica
que nuestra apuesta como coaches es siempre el bienestar del cliente. Y si el cliente no está disponible para atravesar un proceso movilizante como es el coaching, entonces me tengo que preguntar si estoy contribuyendo a su bienestar o no. Lo segundo de una práctica ética, de construir una práctica ética, es eso que hacemos y que a veces se repite como mecánicamente de cuál es el rol del coach y cuál es el rol del cliente y que decimos cuál es la diferencia con otras profesiones y que lo repetimos muchas veces hasta como de guión al iniciar las sesiones. Eso está ahí para que podamos en realidad hacer un acuerdo claro de qué implica para una persona ser coachada y qué implica para un coach. ¿Sí? ¿Cuál es la disposición que necesitamos del cliente? Eh, un factor clave para mí, esencial, de trabajar con el readiness es el equilibrio ético entre la necesidad del coach y la posibilidad del cliente. Lo peor que yo puedo hacer es que como necesito facturar, necesito trabajar y necesito llevar adelante mi proceso de coaching, hacer el proceso de coaching igual, aun cuando no hay condiciones, aun cuando no están las condiciones dadas. Y pero es que yo necesito trabajar y bueno, mal no le va a hacer y entonces avancemos y vemos qué pasa. Algunas veces sí es avancemos y vemos qué pasa porque yo puedo ir cultivando el estado del cliente, pero otras veces no hay material para trabajar, no hay disposición para trabajar. Entonces, cuando prima el interés y la necesidad del coach por sobre la posibilidad y bienestar del cliente, ahí tenemos un conflicto ético. ¿Mm? Entonces, la ética es un primer eje de todo esto. Ahora, vamos a ver otros ejes que también contribuyen o que me permiten explorar como coach el estado en el que llega mi cliente. Este coach que Val Hastings decía que los clientes que están listos para un proceso de coaching en realidad ya están en movimiento. Que él lo explica como tú ves a una persona que ya está buscando alternativas, que está en movimiento, que se equivoca, que rebota contra las paredes porque no encuentra el camino, pero que está haciendo algo, que busca opciones, que está inquieto, ¿no? Que tiene cierta movilidad en cuanto al tema que le ocupa. Y por eso, de algún modo, aunque no vaya en el camino correcto, ya está dispuesto al movimiento. ¿Mm? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros necesitamos explorar del readiness es el mindset con el que llega el cliente, el estado de mapa de mundo, de estado de ánimo, la mirada con la que llega ese cliente. Y acá hay algunas preguntas o sensores que yo puedo llevar a mis sesiones de química o a las preliminares para explorar. ¿Realmente el cliente está dispuesto a ser el protagonista del proceso, sí o no? ¿O está esperando que el coach haga por él? ¿O está esperando que el coaching haga por él? ¿O está esperando recibir herramientas, recibir procesos, recibir claves, recibir ideas? ¿Está realmente este cliente abierto a pensar de una manera nueva? ¿O está completamente aferrado a que él está en lo correcto, el mundo está equivocado y el día que el mundo se dé cuenta las cosas van a funcionar? ¿No? Está dispuesta a soltar ciertas verdades, entre comillas, muchas comillas, ¿no? Hay otros aspectos que tienen que ver con la autoeficacia, con el sentido que tiene la persona de poder ser autor de su propio cambio, donde hay clientes que no se sienten ni creativos, ni ingeniosos, ni capaces de cambiar, ni de encontrar caminos nuevos, ni de encontrar formas nuevas, ¿no? Eh, A esos clientes yo los llamo los clientes desesperanzados porque han perdido la esperanza, esa relación con el futuro de ser autores, creadores, escritores, concretadores de nuevas posibilidades. ¿Mm? Y otro factor muy importante para trabajar el mindset es que cuando yo tengo un cliente donde solo viene la cabeza del cliente, pero no viene ni cuerpo ni tripa, estoy complicado, ¿no? Está una persona que está muy disociada, o sea, muy desconectado de su sentir, y esto que llamamos y buscamos que es la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que intuyo, lo que atraviesa mi tripa, si eso no está en algún grado disponible, voy a estar coachando una cabeza. Ahora, ¿cuál es el problema de coachar una cabeza? Que cuando yo coacheo una cabeza puedo tener ideas muy claras, pero que eso internamente en la experiencia del cliente no se sienta bien.
porque eso que pienso no está alineado con lo que siento, no está alineado con lo que realmente me mueve, me dice que necesito orgánicamente mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿está dispuesto ese cliente a traer su cabeza, su corazón y sus tripas a esta sesión? ¿Está dispuesto a conectar con lo que le pasa? ¿Está dispuesto a conectar con lo que siente? ¿O como es un ejecutivo no siente? Y los líderes somos fríos. Y los líderes no podemos ser emocionales porque si somos emocionales las cosas no funcionan. Tengo una mala noticia. No, eso sería como dejar de ser humano. No hay forma. Entonces, el mindset implica la curiosidad, implica el explorar, implica el experimentar fuera de las sesiones, el enfocarse principalmente no en el problema que tienen que resolver, sino en quiénes tienen que ser para resolver ese problema, quiénes tienen que ser para cambiar su realidad. Esto, Marcia Reynolds lo trae como coachear a la persona y no al problema, ¿no? De poder trabajar sobre la persona y no sobre el problema. El problema es circunstancial, el tema, y está creado desde el observador, desde la mirada que está teniendo esa persona. Si la persona no está dispuesta a revisar su mirada, estamos pues que fritos. ¿Bien? Entonces, voy a hacer una pequeña pausa acá. Quiero chequear cómo van escuchando, cómo van sintiendo esto y ahí avanzamos. ¿Qué les va provocando así? Pónganle una palabra, un algo. Eli me dice así. Podemos escribirlo en el chat, podemos comentar si quieren abrir su micrófono tranquilamente. Mm, vale, yo miro ahí el chat también. Ok, Eh, pero si alguien quiere decir algo, me encantaría escuchar alguna voz y que me digan qué les va pasando con esto. Hasta acá. Gran cuestionamiento. Bien, interesante, reflexivo, movimiento interno. Va, le pusimos voz. Está bien. Estamos sí, bien. quiero, bueno, aventurarme yo y es que en ocasiones em, seguramente arrancamos procesos incluso en organizaciones sin tal vez tener esto en cuenta, ¿no? Sencillamente vamos a que el cliente que nos contrata al final Mm, requiere que se le haga coaching a sus colaboradores, punto, pero tal vez no nos detenemos en este, llamas tú readiness y en este, las dos partes estamos listas. Si ves, claro. como que no se abre el espacio hey, si hay ese feeling entre los dos, o sencillamente porque muchas veces lo toman como, pues eso es a lo que me lleva a la organización, punto. ¿Sí? Sí, Pero sí, no se detiene uno como a preparar los dos espacios como lo estás proponiendo, ¿no? sí. Es por eso que si algo puede quedar como tarea para el hogar nuestra como coaches, es rediseñar nuestros procesos de onboarding, de recepción de los clientes al proceso de coaching. El coaching necesita un Eso. proceso de onboarding, de recepción del cliente. Ujú. Necesita un protocolo de cómo voy a asegurar que están las condiciones dadas, ¿no? Alejo, Eso, diga. tenemos varios comentarios acá que sería importante compartirte. Mira, Ana Rodríguez nos dice, me parece muy cierto todo lo que estás diciendo. Si no aparece el sentir, no hay cambio, no Mm, hay transformación del ser. sí, Asimismo, María del Pilar Monroy nos comparte, creería que es parte de un diagnóstico inicial con el cliente para conocer expectativas mutuas. Y Ana Rodríguez nos dice, los dos puntos son súper necesarios. sí, sí, sí. El diagnóstico, sí. En la transformación de ese ser también. Y, y el diagnóstico, que me atrevo a decir que es necesario y va más allá de ver cuáles son las competencias que faltan o que necesita desarrollar o habilidades que tiene que cultivar. Tiene que ver con las condiciones para el cambio. Son el ambiente, el contexto, el líquido, el amniótico para el cambio, ¿sí? Para que nazca una nueva persona. Entonces, me gusta, gracias por los comentarios. Voy a seguir avanzando un poquito más y seguro vamos con algunas reflexiones más luego. Entonces, segundo factor importante es la disposición al cambio. Esto un poquito dije antes, pero la verdad es que como decía Ana, creo, si no se trae como un todo, es decir, me viene media persona, me viene la mitad del cliente, entonces es
complicado y traerse como un todo implica traer a la mesa mis vulnerabilidades, mis emociones, mis estados de ánimo, todo lo que es relacionado con el sentir. ¿Por qué? Porque en general, gran parte de lo que podemos y no podemos no termina de anudarse en la cabeza, pero empieza a anudarse en memorias que tenemos emocionales guardadas así lejos y hace tiempo. Entonces, parte del cambio implica recablear o recodificar algunas experiencias y memorias emocionales que tenemos en el cuerpo y que tenemos, eh, nos atraviesan. No ocurre el cambio en el mundo de las ideas. O sea, yo te puedo decir que tú puedes colgarte 5 carteles que digas no tengo miedo, pero que si tu sistema nervioso no tiene un código distinto, vas a seguir respondiendo automáticamente a situaciones de miedo. Entonces, necesitamos trabajar en otro nivel y para eso necesitamos conectar. Y la disposición al cambio implica la apertura a ser desafiado, implica estar dispuesto a mirar posibilidades más allá de mirar imposibilidades. ¿Esto qué quiere decir? Hay clientes que tienen un cuento perfectamente armado de por qué no se puede hacer algo distinto a lo que están haciendo, de por qué el mundo es así y por qué no podría ser de otra manera. Y pues que es obvio y que si yo no lo veo como coach es porque no soy el coach adecuado. Puede ser. Ahora, el hecho de ser desafiados implica también estar dispuesto a que algo en tu sentido de identidad se mueva, a que esa idea de quién eres y que construiste a partir de todas tus certezas, tus verdades, de cómo el mundo es y de por qué las cosas funcionan y no funcionan, por ahí tengan una alternativa u otra posibilidad. Y tienes que abandonar algunas identidades que has creado para salir al mundo. Entonces tiene que tener ganas de eso. Es incómodo, es incómodo. Eh, Esto tenía que ver con la disposición al cambio, ¿no? Y Julio Laya trae algo que para mí es muy rico en esto de que para que alguien pueda ser coacheado necesita tener apertura, curiosidad y compromiso. Y esos son 3 ingredientes de una sopa que es fundamental para que esto funcione. La apertura, claramente, a que el coaching funciona porque es una relación, porque hay un otro con el que me abro y ese otro es ese coach y ese otro futuro que quiero ser. Curiosidad es poder cuestionar y estar abierto a posibilidades nuevas, a miradas nuevas y el compromiso de ponerme a trabajar aún cuando se ponga feo, aún cuando esté incómodo, aún cuando no me resulte grato ver lo que tengo que ver, ¿no? Entonces, la pregunta para ustedes como coach, y no hace falta que respondan, es si tenés un modelo de cambio que usás como referencia para saber dónde está parado tu cliente en cuanto a la disposición y posibilidad del cambio. Porque si yo no tengo una forma de medir, de evaluar, de considerar dónde está mi cliente y poder de algún modo evaluar eso, entonces, ¿cómo hago para saber si está listo o no está listo? El modelo transteórico del cambio es un modelo elaborado por Prochaska y Di Clemente. Si lo buscan así como modelo teórico del cambio, lo van a encontrar fácil, está conocido. Y este modelo lo dejo, no lo voy a explorar en profundidad porque no es la intención, pero sí dejar algunas ideas de qué puedo medir a través de un modelo como este, ¿sí? La primera cosa es que hay clientes que están en un estado, llaman este modelo de precontemplación, es decir, miran la situación como a cambiar lo que hay, lo que ocurre como algo ajeno a ellos, están la situación, están ellos, no tienen nada que ver en lo que sucede, a veces no siquiera tienen conciencia de las consecuencias de no cambiar, es decir, ¿qué pasa si no hago nada? No tienen a veces ni idea de qué pasa si no hacen nada. Y la gente a veces piensa que si no hacen nada van a quedar iguales. Pero hay un problema que es la ley de gravedad, que cuando no hago nada esto va cambiando. Me voy para abajo, ¿sí? No, no voy a estar mejor necesariamente, ni voy a estar igual. Entonces, la precontemplación me habla de una persona que todavía no entiende que es parte de lo que influye en la situación actual y que es parte protagónica de lo que sucede.
no es una víctima de la situación desafortunada que vive y por la cual tiene que cambiar, es alguien que la está co-creando, pero no se hace cargo. En la contemplación empieza a ver algo mucho más cercano. Es, bueno, sí, la verdad es que yo debería, algo, puede ser que haya cosas por cambiar, ¿no? La verdad que pensándolo un poco mejor, quizás algo de lo que yo hago contribuye a esto que está pasando. Pero la verdad que cambiar esto, yo no sé, porque lleva un esfuerzo tremendo, tendría que pensar todo de vuelta, no sé cómo empieza a pensar en la imposibilidad y el costo del cambio. Entonces dice, me sale más barato quedarme igual que cambiar. Sería bueno cambiar, pero sale caro, ¿no? En esfuerzo, en emoción, en tiempo, en dedicación. El tercer nivel es la preparación. Decir, ok, bueno, vamos. Ya tengo que hacer algo con esto, empiezo a moverme, empiezo a buscar algunos cambios de comportamiento. No necesariamente en ese espacio los cambios son efectivos, porque para eso está un coach, para que pueda acompañar a la persona que pase de la preparación a la acción con eficacia, con eficiencia, que pueda elegir mejor los cambios de pensar, sentir, actuar, de ver, de creencias, ¿no? Pero esto decía el coach, esos clientes que están en movimiento están más listos para el cambio. Entonces, ahí están en preparación. Es esa posibilidad donde yo veo al cliente en movimiento y pasa luego a un estado de acción, donde ves a la persona realmente moviéndose, buscando compromisos, probando, experimentando, viniendo con experiencias, algunas acertadas, otras fallidas en cuanto a lo que esperaba como resultado y lo ves haciendo, y lo ves buscando cosas nuevas, y lo ves intentando, ¿sí? Entonces, si ustedes miran en el tiempo un proceso de coaching, muchas veces esto que yo estoy describiendo sigue las sesiones, la evolución de las sesiones, ¿no? Por ahí empieza un cliente desconfiado, medio que no quiere, medio la segunda o la tercera sesión empieza a decir, bueno, por ahí hay algo para mí acá. En la cuarta empieza a decir, ok, ya vamos a probar esto, a ver que si este coach que tengo enfrente quizás algo de razón tenga y lo que dice pueda tener algo de sentido. Hasta que luego empieza un creciente en el desempeño y ves al cliente en acción, cambiando, haciendo, ¿no? Ahora, llega un momento en donde esa acción para la persona en un contraste entre quién fui y quién estoy siendo ahora. Y entonces la persona lleva especial atención a mantener los hábitos nuevos por sobre los viejos, porque de vez en cuando el cableado viejo del cerebro lo toma por sorpresa y se encuentra haciendo de vuelta algo que ya no quería hacer. Algún comportamiento que no le resultaba tan bueno, pero que se sorprende a sí mismo en eso. Esa es la fase de mantenimiento, donde hay un trabajo muy profundo de conciencia en arraigar, enraizar los hábitos nuevos. Ahora, yo siempre digo que el escritor, el guionista de esta vida es bastante creativo y pone situaciones con escenarios distintos para que muchas veces repitamos patrones que pensamos que habíamos cambiado, ¿no? Y esa es la recaída, donde una persona puede repetir, volver a un estadio anterior por algún motivo de contexto, de situación, de estrés, vaya a saber. Ahora, lo que importa en esto es quién voy a ser yo como coach para acompañar cada uno de estos estados. No es en qué estado está el cliente, es distinguir en qué estado está y adecuar mis intervenciones al estado en el que está el cliente. ¿Sí? Porque no es que digo, si no me traes un cliente que esté en acción o preparado por lo menos, yo no lo coacheo. Esa no funciona. Lo que es importante es decir, si este cliente está en una fase previa a poder cambiar, ¿cómo lo acompaño para que pueda estar listo? ¿Qué necesito cultivar en ese cliente para que se abra el cambio? Bien. Yo les recomiendo que busquen el modelo, si no lo conocían o si resulta nuevo, que lo busquen. Está bastante bien explicado de distintas fuentes y puede ser interesante para verlo más en detalle. Otro factor clave del readiness es en qué estado físico y emocional viene la persona. Algo básico. ¿Esta persona duerme? ¿Se alimenta bien? ¿Hace actividad física? ¿Y por qué pregunto esto? Pues yo no quiero que todos los clientes sean clientes fit, no es eso. Lo que sí es clave es que las horas de sueño, que el tipo de alimentación, que la actividad física, que la hidratación y que los niveles de estrés que tiene una persona influyen directamente en su capacidad de
aprender. No es lo mismo una persona que no duerme o que duerme mal, no tiene la misma disposición cognitiva, emocional, en todo su cuerpo, que alguien que sí lo hace. No es lo mismo que yo me alimente a papas fritas, Coca-Cola y alfajores, a que tenga una dieta saludable, porque mi química es otra, ¿no? Amo las harinas, pero también me pasa que cuando como mucha harina me siento embotado, me siento aturdido, me siento apagado, ¿no? Y las amo, pero me paso a eso. Entonces es reconocer que mi alimentación también influye en el estado en que voy a poder pensar, sentir y actuar. Y luego, finalmente, dentro de esto aparece la logística. Es en qué grado este cliente está disponible para guardar tiempo para el coaching, para bloquear tiempo para las sesiones, para hacerse espacio antes y después de las sesiones, para prepararse, para estar presente en la sesión y para reflexionar después de la sesión. Porque esos son tres tiempos que el cliente necesita para capitalizar el proceso de coaching. Díganme si no les ha pasado alguna vez que viene un cliente donde le preguntas, ok, ¿qué traes hoy a trabajar? ¿Qué quieres trabajar hoy en la sesión? No tengo idea, te dice. No sé. Bueno, Total. y ha pasado, Juan, o no, Pasa, pasa, total. ¿no? Y tú dices, ¿y entonces qué hago aquí ahora con esta persona? ¿Qué hago? Inventamos un quiebre, inventamos un problema, ¿qué hago con este que tengo enfrente? Eso tiene que ver con el tiempo y la disposición que tuvo esa persona para preparar su proceso. Lo mismo cuando tú le dices, bueno, ¿qué te llevas de la sesión? Y aprendí esto, esto y esto. Pero si la persona no capitaliza esa reflexión después y no une eso con su práctica, entonces también hay una oportunidad que se pierde. Tercer cosa, y para cerrar esta idea, las interrupciones. Si ustedes coachean virtualmente, o sea, a través de Zoom o de Meet o alguna cosa, alguna vez quizás les haya pasado que el cliente está en la sesión, pero que está chateando con alguien y que le aparece un mensajito y lo responde, y entonces estás en la sesión y hay distractores, hay interruptores, hay interferencias, ¿no? Eso también influye en la capacidad del cliente a cambiar, para trabajar, para profundizar. Entonces, la idea de esto es que el readiness es ese proceso, esos criterios, ese trabajo a hacer previo con el cliente para ser el mejor thinking partner de ese cliente. El thinking partner es, soy un socio en el pensar con el cliente, soy un socio en la reflexión con el cliente. Mi trabajo es acompañarlo de la mejor manera y para eso necesito cultivar ciertas condiciones, ¿sí? Que son las que vimos recién. Aparece entonces ahora la segunda mitad del cuento, que es la coachabilidad, ¿no? Es la habilidad, la disposición a ser atravesado por el coaching, a ser coachado, ¿no? La disposición que tiene el cliente a reflexionar, a mirarse, em, y tiene algunos indicadores que están acá en la pantalla. El primer punto es en qué grado esta persona está receptivo para el feedback. En qué grado esta persona está abierto para recibir feedback de otros. No solo mío como coach, que oportuna o eventualmente lo puedo dar en una sesión, pero de su entorno. Es una persona que iría a su jefe, a sus colaboradores, a sus pares, a sus reportes, a pedirle feedback sincero, ¿no? Un feedback honesto. ¿Está dispuesto a recibir feedback de otros? Si la respuesta es no, tenemos inhibido uno de los grandes motores del aprendizaje. Porque una de las cosas que ocurre en el aprendizaje es que es un fenómeno social, aprendemos con otros, no aprendo yo solo, aprendo de otros y con otros, ¿no? Entonces, si no está eso, hay un espacio que hay que cultivar y trabajar con el cliente. La segunda cosa es en qué grado esta persona me habla todo el tiempo del afuera y en qué grado me habla del adentro, ¿no? Esta posibilidad de introspección es la diferencia entre lo que pasa y lo que a mí me pasa con, lo que yo siento cuando, lo que yo veo con, ¿no?
No es él, aquel, este, allá, ahí. No es afuera, es adentro. Entonces, ahí hay un gran punto para observar en las sesiones. ¿Cuánto tiempo el cliente habla del afuera y cuánto tiempo el cliente habla del adentro? Ese es un punto clave, ¿no? Ahora, el coaching se trata de, es un gran laboratorio para aprender y para diseñar futuros, diseñar nuevos comportamientos, nuevas formas, pero en un punto, la gran pregunta es, ¿esta persona que dice que va a probar algo nuevo allá afuera cuando sale de la sesión, lo hace o no lo hace? ¿Prueba nuevas formas de hacer o no las prueba? ¿Intenta cosas nuevas o hace más de lo mismo? Porque si no hay disposición a probar cosas nuevas, a tomar el riesgo de equivocarse, probar, experimentar, aprender, también tengo la coachabilidad, la habilidad de ser coachado disminuida, está interferida, ¿no? Y esto tenemos que conectarlo muy profundamente con qué le pasa a la persona ante la incomodidad de probar cosas nuevas. Porque a veces no es que no las quiere probar, esto es una forma muy fácil de explicar la procrastinación, es no estás evitando lo que tienes que hacer, sino la emoción que sientes cuando conectas con eso que tienes que hacer. No es que procrastino llenar la lista de administrativa por la lista, es porque me provoca aburrimiento, me provoca desazón, me provoca hastío, ¿no? Entonces lo que estoy evitando es esa emoción, no es la lista. Entonces, en esto tiene que ver lo mismo, ¿no? Analizar en qué grado la persona está conectada y está dispuesta a incomodarse para lograr cambios, ¿no? Y el último factor es un factor básico, es la persona se hace responsable de lo que ocurre en su vida o echa culpa a otros. Esto, la distinción básica es de víctima protagonista, víctima responsable, es una posición existencial que tomo, es, ¿soy parte del problema o soy parte de la solución? ¿Tengo algo que ver en todo esto o no? ¿No? Entonces, estos son algunos factores más que, que hablan, nos permiten censar esta coachabilidad. Y creo que nuestro trabajo fundamental, profundo, responsable, es cultivar un estado de ánimo de esperanza, un estado de relación con el futuro que sea amigable, que sea fundado en el cliente como posibilidad. La esperanza es ese estado de ánimo que le permite al cliente verse como capaz, con la posibilidad de crear futuros nuevos, de cambiar el curso de las cosas, de cambiar su vida, ¿sí? La esperanza no es la ilusión, el cuento, el pensamiento mágico. Es muy concreta. Es la idea de la relación que tengo con mi futuro, donde me incluyo como alguien autónomo y con influencia para poder cambiar el curso de las cosas, ¿no? Una de las formas de cultivar la esperanza desde el coaching es sembrar pequeñas victorias, ¿no? Es, en vez de trabajar con logros a largo plazo, es tener y reconocer y celebrar los pequeños logros que van ocurriendo, porque eso retroalimenta el circuito neuronal, emocional de esperanza y le da más combustible a nuestros clientes, ¿no? Entonces, que los coaches tengamos una distinción real, profunda, abarcativa de qué es la esperanza y cómo implica, impacta en el espacio de aprendizaje de un cliente, es fundamental para promover una condición de cambio en el cliente. Y así como tenía un modelo para medir disposición al cambio, ¿no? El modelo transteórico del cambio, también hay un modelo de John Bluckert que habla de algunos niveles en los cuales puedo medir la relación que tiene el cliente con el coaching, ¿no? El cliente puede tener una relación de resistencia con el coaching, donde no está dispuesto, no cree que el coaching funcione, se siente forzado a trabajar con el coach, está cerrado al feedback. Ese es un estado de resistencia, ¿no? Donde mi relación con esto es ni creo que funcione, ni creo que sirva, ni estoy dispuesto a que me digas demasiado, ¿no? De ahí. El reconocimiento es decir, che, pará que acá por ahí esto funciona, por ahí que funciona, podría funcionar, no sé si va a funcionar para mí, pero podría que funcione, podría llegar a ser, ¿no? Hay cierto nivel de apertura.
Cuando hay un nivel de apertura mucho más profundo, ese cliente va a mostrar las ganas de recibir el feedback del coach, le va a ir a pedir movimiento, va a traer temas desafiantes, va a buscar desafíos, va a estar más reflexivo, va a estar abierto y genuinamente abierto a lo que ocurre en las sesiones. Y en la búsqueda activa sería el último nivel. La persona está ávida, hambrienta, ambiciosa de feedback, de experiencias, de desafíos, de accionar, de llevar a la acción cosas nuevas, de probar, de probar, de probar y probar y aprender, ¿no? Eso sería explicado muy, muy rápidamente, eh, 4 niveles posibles de coachabilidad. Donde encuentren a su cliente es donde podemos cambiar nuestras intervenciones, digo, porque yo acá describí un montón de cosas, pero ¿qué hago como coach con todo esto? ¿No? ¿Qué hago? Eh, Cuando hay resistencia, lo que falta es confianza. Entonces, cuando encuentren resistencia, vean que tienen que crear una relación de confianza más profunda, más rapport, más sintonía, más conexión, más escucha y sobre todo, pero de los sobre todos, más validación. Lo peor que yo puedo hacer con alguien que resiste es criticarlo por su resistencia. Tengo que validar, recibir y aceptar que esa persona está resistiendo, no juzgarlo porque resiste. No deberías estar resistiendo. Entonces, ¿qué hago? Lo resisto, yo. Lo estoy resistiendo yo como coach. Es el colmo de los colmos. No, es valido lo que le pasa y busco crear una relación para que se sienta la persona más dispuesta a cambiar. Cuando el cliente lo encuentra un espacio de reconocimiento de podría ser, esto podría funcionar, por ahí que acá hay algo, necesito trabajar mucho más profundamente en qué es lo que lo mueve esa persona, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué desea. Y validar, validar y validar, reconocer los deseos, las inquietudes, lo que quiere y el camino para trabajar y pasar del reconocimiento a la apertura es tener un futuro lo suficientemente atractivo, sexy, diría Laura Vicondoa, como para que el cliente se mueva. Por eso tengo que clarificar objetivos, por eso tengo que identificar beneficios, por eso tengo que traer qué está bueno de cambiar. Cuando el cliente está abierto y dispuesto, mi trabajo como coach es ser un socio incondicional de sus experiencias. Es ser un soporte incondicional de lo que vaya ocurriendo y de algún modo, como tengo ese espacio de confianza y sabe que soy un socio que quiere su bienestar, me da permiso para desafiar ciertas ideas, ciertos paradigmas, ciertas suposiciones que por ahí le están frenando para ser más efectivo. Necesito planes de acción, necesito intervención, necesito profundidad. Y cuando alguien está en la búsqueda activa, quiere decir que el desafío ya le está quedando chico. Busco el próximo nivel, busco lo que haya un poco más allá, busco ir a algo más grande, más atractivo para que el cliente no pierda los niveles de motivación, ¿no? Entonces, un poco este mapa rápido busca tener esas estrategias. Crear, esto ya lo dije, crear apoyo, comprensión, validación, esto es fundamental para nuestro trabajo con el cliente, donde, miren, si ustedes le hicieran una encuesta al cliente, el cliente tendría que poder decir, yo la verdad que siento que mi coach entiende claramente mi modelo de mundo, la forma en que pienso, la forma en que priorizo, la forma en que decido. Y además de que siento que mi coach me entiende, mi coach me respeta en este que soy, y respeta lo que quiero, y respeta lo que busco, y me valida en eso. Y al mismo tiempo, yo sé que con mi coach puedo contar cuando lo necesito, para cuando lo necesito, para ir adelante. Y sé que el tipo está, aunque no esté 100% de acuerdo con que lo que elijo, lo priorizo o la forma en que hago algunas cosas, ¿no? Esto es, si tu cliente puede responder esto de esta forma, con un sí a cada una de estas cosas, entonces vamos por buen camino. ¿Mm? Entonces, voy a ir al cierre de esto. Una de las condiciones que crea mayores niveles de coachabilidad en nuestros clientes es la no directividad. El acompañar en lugar de intervenir.
el estar presente en lugar de interferir. En este slide no le falta nada, ¿no? Es ese, es la no directividad. Poderoso, Alejo. ¿Mm? Es la hoja en blanco. Muchas veces los coaches quedamos presos de lo que se supone que debería pasar en un proceso de coaching en la sesión 3, en la 4, en la 7, porque mi proceso, mi delivery de coaching necesita tener un acuerdo claro, un plan de acción, un trabajo y un cierre, ¿no? Y entonces yo estoy preso de eso, que por un lado es necesario para tener cierta efectividad y buen uso del tiempo y los recursos, porque los procesos de coaching no son eternos. Y cuando alguien contrata coaching, contrata un tiempo de coaching. Pero al mismo tiempo, necesito poder bailar la música que me traiga el cliente. Necesito trabajar al servicio de mi cliente. Con lo cual, ahí hay un arte entre nuestro mundo de negocios del coaching como servicio, nuestro arte que es el de acompañar a un cliente. Y en definitiva, nuestra vocación clara y compromiso de servicio de crear mayores niveles de conciencia y bienestar en las personas con las que trabajamos. Luego vienen los resultados, ¿no? Eh, entonces, es una elección personal, ética de cómo me quiero parar como coach ante estos procesos. Entonces, ¿cómo habla este tipo? Argentino, y miren que no dije muchas palabras con la eso que se nos nota que es muy argentino, ¿no? Eh, es esto, y me gustaría escucharlos y si intercambiamos un ratito de algunas ideas, a ver qué les pasa, cómo se van y cómo estamos con esto en viernes a la noche, miren, de qué terminamos hablando. Súper, muchas gracias, Alejo. Mira, tenemos un comentario por acá de Teresita La Torre que nos dice, qué bueno que hablas de del concepto, perdón, qué bueno que hablas de la validación, porque es un concepto fundamental del coaching. Sí, Se ha embolatado, se ha perdido, se ha diluido. E sí, incluso hay coaches que desestiman esta destreza. chucu. Sí. A mí me gusta esto que dices, Teresita, gracias. Entiendo que muchas veces el coaching se entiende como una forma de hacer, ¿no? El coaching es una forma de acompañar desde mi punto de vista, es una forma de estar con, que produce y favorece ciertos haceres y ciertos pensares y ciertos sentires. Pero si yo no soy capaz de estar conectado en presencia, validando al otro que tengo enfrente, soy parte del problema. Entonces, bueno, Eli tiene una mano levantada, pareciera. Sí, no, Alejandro, agradecerte. Pues yo no soy coach aún, estoy en proceso de formación, pero sí he acompañado a líderes por más de 12 años y Mm, todo lo que dices me hace mucho sentido porque lo he vivido en la práctica. Entonces, gracias porque además todo eso que nos entregas para saber llevar esos distintos momentos me parece muy valioso. gracias, Eli. Eh, y está bueno eso. Creo que muchas veces la palabra coach y líder empiezan a ser a veces casi sinónimos. No son la misma cosa, pero está cerca una cosa de otra. Y creo que esto que hablamos perfectamente aplica a un líder de un equipo, y a cómo se relaciona un líder con un equipo. Sí, gracias. Sí. Alejo, por acá tenemos otros comentarios. María del Pilar Monroy te dice muy claro, de gran valor. Gracias, Alejandro. Gracias, María. Mirta te dice muchas gracias, Alejandro. Una presentación excelente. Eso es humanizar el coaching. Sí, Y gracias. finalmente tenemos a Olga Cecilia, quien nos dice excelente exposición. Nos recuerdas lo fundamental. Permíteme un Gracias. segundo que se me movió. Nos recuerdas lo fundamental. Nos recuerda la esencia de este arte Mm, y profesión de acompañar a ese otro desde quien es. Y tenemos un último comentario, Alejo. sí, Gracias, Alejandro. Muy importante todo lo que se dice para tener en cuenta en la relación coachee-coach para un mm, efectivo proceso de coaching. gracias. Qué lindo. Si hay una intención de esto es que quede la inquietud de mirarlo, simplemente de mirarlo, de a quien le haga sentido ver si hay algo que podemos cambiar, hacer, trabajar en nuestro quehacer como coaches respecto a eso.
y aquí viene una mirada personal, es mío, esto no sé si es verdad o no, el mundo que viene va a necesitar de mayores niveles de acompañamiento, de más profundo y más humanización. En un mundo que se está artificializando, necesita más humanidad. Entonces, si alguna oportunidad tenemos los coaches, es esa de contribuir con eso, de contribuir con eso. No va a tener que ver con el logro de resultados, con los planes de acción, porque en un ratito más la inteligencia artificial lo va a hacer mejor. Pero la humanidad es algo que no va a tener nunca. Entonces ese es nuestro negocio para los próximos años, creo. Pero es mi opinión. Por ahí estoy totalmente equivocado y en el próximo Coaching Week digo otra cosa. Así que, pero mientras tanto, esa es la verdad transitoria. Alejo, Eh, muchas gracias por ser tan generoso, por tu profesionalismo como siempre. No sé si existe alguna participación adicional o si no para que nos tomemos una fotico acá de recuerdo de este espacio y Miren, solamente si dejar, por si alguien quiere seguir esta conversación, ese es mi perfil de LinkedIn. Si alguien quiere conectarse conmigo por ahí, estoy disponible. Así que simplemente eso. Y me encanta lo de la foto para que podamos dejar en memoria este recuerdo, ¿sí? Así que por Por ahí favor. ya lo tienen y nada, feliz de que podamos. súper. Bueno, ¿quiénes se suman con encender la cámara? A ver, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, allí va. Súper. Otra por si de pronto. Si salí con los ojos cerrados, me pasa eso, que Porque cierro. hoy es viernes. Alejo, muchas gracias. De igual forma, a todos los que nos acompañaron hoy, viernes, ya cerrando nuestra semana. Recordemos que mañana vamos a tener también otro evento bastante especial, así de igual de importante al que tuvimos aquí con Alejandro, a las 10 de la mañana, invitándolos a todos a que nos puedan acompañar. Ya Claro que saben sí. que tienen en el chat el promo code y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Un abrazo para todos. Gracias. Buenas noches, cuídense, nos vemos pronto y ahí es disponible para lo que necesiten. Gracias, Alejandro, y gracias a todos. Un abrazo al corazón. Descansen. Feliz Chao. viernes. Alejo, aquí nos hacen una Sí, pregunta y sería chévere. Anita, no sé si nos abre el micrófono y te a escuchamos. ver. No, si hay Desde tiempo. luego, claro que sí. Bueno, no quería preguntarte porque yo he notado que tengo un caso precisamente que me llegó esto como regalo esta conferencia hoy, con una coach ejecutiva, Mm, y es coach, ¿sí? Pero pues somos humanos, ¿no? Y a todos nos pasa todas sí. las cosas. Eh, que, y no por ella, sino porque he visto mucho en eso, que la gente quiere transformarse, quiere cambiar, pero no se regala el tiempo. Mm, No se regala el tiempo, entonces pues, ok, le da súper bien en las sesiones, pero entonces no tengo tiempo para aplicar lo que pude ver y lo que me pude dar cuenta en las sesiones. sí. Entonces, pues, sin acción, como coaches, todos sabemos que no hay cambio, no hay transformación. Ujú, Eso es por un lado. Y por el otro lado, veo una necesidad ardiente de inmediatez. Y los mm, cambios no se hacen entre abrir y cerrar los ojos, sí. ¿cierto? Sino, el proceso empieza, hay un cambio y la transformación se dando poco a poco a través de las repeticiones de las acciones y que a veces subimos 10 escalones y nos bajamos 5 y volvemos a subir Ujú, otros 2 y volvemos a llegar ujú, al 10 y de pronto nos bajamos 7 y tener la ujú, perseverancia para seguir. ujú, Y eso nos pasa a todos como seres humanos que somos. ujú, Entonces, con respecto a lo que tú hablaste esta noche, ¿qué ves en esos dos puntos de cómo manejar lo de la inmediatez y y la excusa? Porque yo sé, pues obviamente ahí hay algo de muy trasfondo, que sería indagar la falta de tiempo y la inmediatez, porque mm, ninguna de las dos cosas se da si pues no hay una intención y no hay una decisión profunda
ponerme yo en primer lugar para hacerlo. Y no Mm. solamente para coaches, para cualquier ser humano, porque todos somos humanos y nosotros como coaches somos humanos. Sí, es un gran tema, Ana, eso. Podríamos hablar un rato, pero te comparto reflexiones por lo menos iniciales que vienen a mí. Bien, gracias. Eh, bueno, primer cosa, el tiempo no existe, con lo cual es un problema que no tenemos. Lo que tenemos es la capacidad de elegir qué hago con lo que llamamos tiempo. Ujú, La elección de qué hago con lo que llamamos tiempo, las elecciones son emocionales y no lógicas. Y cuando las personas de algún modo dicen no tengo tiempo es porque hay alguna base emocional que está jugando ahí para que elija una cosa por sobre otra. ok. Eh, y creo que algo importante para nosotros cuando hablamos de cambio es explorar más profundamente, porque siento que a veces no es lo suficientemente profundo, qué es lo que la persona necesita conservar de su estado actual. Porque cuando no trabajo en lo que quiere conservar, antes de cambiar, puedo perder cosas que son esencialmente valiosas. Ujú, Y, y esa es otra cosa. Si el coach no indaga exactamente en cuáles son los valores que necesita conservar esa persona, eh, pues que puede haber resistencia aunque el cliente no sea consciente. mm, Y, y lo último es que nosotros muchas veces asumimos que simplemente alcanza con decidir querer cambiar para cambiar, pero dejamos de lado que nosotros tenemos ciertos espacios de memorias corporales, memorias celulares, memorias corporales de experiencias que determinan nuestra posibilidad de cambio también. No la determinan la posibilidad de cambio, sino que influyen en la posibilidad de cambio. ujú, Entonces, cuando eso yo lo saco del mapa, estoy pensando que la persona no cambia porque no quiere, o porque no lo prioriza, o porque no está comprometido. Y esa es la superficie. Por eso ujú, es ir más abajo y ver qué pasa en esa persona por lo cual está tan o no abierto al cambio y qué implica, qué se le juega. Y muchas veces la respuesta está en el cuerpo y no en la cabeza. Pudiésemos decir allá lejos que es un poco de profundidad en el quién. Sí, pero en el quién no de la cabeza, en el quién del cuerpo. Porque la importante. cabezota tiene historias completamente, perfectamente armadas para explicar por qué las cosas son o no son. Y no está, no es verdad. La verdad está en el cuerpo. Y ahí es donde hay que ir. Ujú. Maravilloso. Muchísimas gracias. Alejo, muchas gracias a todos. Una bonita noche, buen descanso. Nos vemos mañana, 10 de la Un mañana. abrazo al corazón para todos. Chao, chao. Gracias. Cuídense, gracias por todo. Gracias, Alejandro. Gracias.